Buenas tardes a todos y bienvenidos a la conferencia sobre Federico en carne viva en el aula L que impartirá la profesora Eugenia Charoni. Desde el aula de Artes Escénicas de Karma Teatro queremos agradecer al patrocinio del Ayuntamiento de Albolote en la persona de Eugenia Rodríguez Bailón, concejal de Cultura, y a la colaboración de la librería Ágora de Albolote. Tiene la palabra Eugenia Rodríguez Bailón, concejal de Cultura. Pues buenos días o buenas tardes ya. Bienvenidos a este acto que ha organizado nuestro querido José Moreno Arenas, con la presencia de la profesora Eugenia Tocaya mía, que viene desde Estados Unidos. Así es. Y bueno, pues es un privilegio en esta mañana, aunque se haya convocado así con un poco de urgencia y de rapidez, el tener esta charla sobre Federico en carne viva y bueno, tener aquí a su autor, a su creador y tener una persona que lo ha estudiado y que lo difunde, pues desde Albolote, la verdad es que es un honor. Queríamos tener un detalle contigo y bueno, creo que hoy es el día más apropiado para... Muchísimas gracias, ¿no? Que no lo esperaba. El honor es mío, ¿no? Verdaderamente. Bueno, no es muy especial porque, como tienen que saber los demás, está pintado por nuestro querido pintor también. Ya sabes que Albolote es un pueblo muy polifacético. Y, Manuel, súbete. Muchísimas gracias. Levántate, que hay gente que no es de Albolote. Paco Rodri es un magnífico pintor, de lo mejorcito que hay, y lo que Eugenia Charoni se lleva hoy no es un abanico. ¿Qué es un abanico que tengo que aprender cómo? Es una obra de arte. Es una obra de arte, efectivamente. ¿Estamos? Así que, Paco, muchas gracias. Como para muestra... Y además te trae un libro. Entrégalo tú mismo. Aquel cuadro que está viendo también lo pintó él. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias, no saben lo agradecida que soy. Muchísimas gracias. Bueno, voy a usar el abanico. Que no se me olvida que ayer en Fuente Vaquero estuviste abanicándote todo el día. Y yo muerto de risa porque sabía que hoy había abanico. Bueno, pues... Así es. Muchísimas gracias. Pero me permite, ¿no? Claro, claro. Que es un truco, como me dijeron mis amigos ahí, ¿no? A ver cómo... Y hay más. Ahora me siento como Bernarda, ¿no? Que ahí andaba con... A ver. Paco no será un producto chino, no hay manera de sorprenderlo, ¿no? Ah, no, es made in Spain, ¿no? Hecho en España, ¿no? En Albolote. En Albolote. Está enganchado esa letra. Es como Federico en carne viva, en Albolote. Verdaderamente, qué precioso. Bueno, pues ahora, aunque parece que ya va entrando el fresquito un poquito a poco, pues continuamos con el acto, ¿vale? Bueno, tiene la palabra José Moreno Arenas. ¿Se oye? Sí. Esto no se acerca, ¿no? ¿Es aquí? No, pero Bien. alcanza bien. Radio de acción, vale. Bueno, el hielo ya está roto, ha sido la mejor manera de romperlo. Prácticamente todos los que estáis aquí ya en algún momento hemos hablado de quién es Eugenia Charoni, que yo confieso que hasta hace 4 días, y eso que nos conocemos hace ya va para 10 años casi, ¿no? 18 empezamos, 17 creo. Perdón, ¿me oigo bien o no? Dale a... Sí, ahora mejor, sí. ahora mejor, Sí. ok, gracias. Y siempre he dicho Charoni, dice, pero ya sabes que es un apellido griego, quita la che, y ayer hubo un poco cachondeíto de esto en Fuente Vaquero, porque hubo un especialista en Federico García Lorca, que es marroquí,
y empezaron unos a decir Sauen, y dijo, no, Sauen no, Chauen. Y dice, si me apuráis, Chechauen. Dice, lo mismo que aquí, Chauchina. Digo, o Charoni, y dice ella, no, Jaroni. Total, que ya liamos el pitote allí y tal cual. Con X, ¿no? Se deletrea con X en griego, pero se suena como... Bueno, pasa como México y Texas, que se escribe con X y se pronuncia J. Y a mí me gusta decir, y hombre, y los que somos borrachines con Pedro Jiménez. Es decir, bromas aparte. En fin, que tenemos aquí a Eugenia Jaroni, que tuve la enorme suerte de conocerla, pues de la manera más inopinada, y fue a través de un trabajo que ella hizo acerca de, básicamente, no todo, pero básicamente de mi teatro de inmigración, y que el gran chivato que tenemos en la alerta Google, pues dijo, ¿y esta mujer quién es? Y que además está en Barcelona dando una conferencia sobre mi teatro, cómo ha llegado mi teatro a esta mujer y tal igual. Y bueno, venía debajo el correo electrónico, digo, pues ya está. Entonces me puse en contacto con ella y a partir de ahí pues la relación, todo lo estrecha que puede ser, estando uno en Albolote y la otra a unos cuantos kilómetros de Miami, ¿no? Y ya está. Tenemos que aprovechar, o bien que yo vaya a Estados Unidos, como pasó hace 6 años, que allí fue donde nos conocimos personalmente, o bien, como en esta ocasión, haciendo ella una escapada a España, que viene ya de... Pues lleva un mes ya en España, Más ¿no? de un mes, porque les digo, ¿no?, que estaba con 2 grupos diferentes aquí en España. Mis estudiantes, un grupo solamente en inglés dedicado al estudio de la presencia femenina en España hoy en día, pero enfocándonos en Cuenca, en la presencia allí, en las iniciativas. Y después de una semana, otro grupo vino solamente de estudiantes de español, que estudian español como lengua extranjera, y pasamos 3 semanas en Galicia. 2 semanas en Coruña, pasamos, ¿no?, por varias partes, ¿no? Y la última hicimos el Camino de Santiago, así que sigo agotada después de un esfuerzo bajo de la lluvia y unos desafíos grandes que tuvimos físicos, emocionales y tal, pero aquí estoy en Andalucía, que nunca visité antes, así que nunca, solamente por la historia, por lo que he leído, en la tierra de Federico, que verdaderamente nunca nadie va a visitar per se. Y Granada para mí ha sido solamente, como les digo, ¿no?, una palabra, una historia que siempre relacionada con Federico. Cuando doy mis clases y hablo de su obra, pero gracias a Pepe, ¿no?, que me invitó para conocer mejor y contextualizar y visualizar este personaje literario, pero al fin de todo un ser humano, como decimos siempre. Es lo que yo he entendido después de haber leído la obra Federico en carne viva, más allá de la bibliografía. Porque en la clase de él, ¿no?, cuando estudiamos una obra de literatura, poesía o lo que sea, un autor, no una autora, un poeta, solamente leemos la autobiografía, la biografía de aquella persona, así que no conocemos lo que se esconde, ¿no?, como cuáles son los detalles de su vida. Entonces, para mí, esta obra fue una apertura total, más allá de lo básico. Así que te agradezco muchísimo, ¿no?, con este honor de darme la posibilidad de entrar dentro de este personaje, que no es solamente literario para mí, es uno de los aquí de nosotros, ¿no? Bueno, no sé si me toca a mí ahora hablar. Sí, yo era hacer un poco la presentación y ya está, pues, con lo que ha dicho Mario, lo que hemos presentado, y además contando con poco tiempo, porque sí, creo que a la 1 hay una actividad municipal aquí mismo. Sí, pues yo creo que lo mejor es que empiece ella y ya está. Sí, lo que voy a compartir con ustedes hoy no es el análisis de la obra per se, ¿no? Es el simbolismo de lo que hablé ayer, del cuerpo de Federico en la carne viva, sino como yo, como profesora de lenguas primero y después investigadora,
en una clase de idiomas, porque doy francés y español, así que el reto sigue siendo, ¿no?, vigente, cómo aplico esta información de un texto literario en una clase de jóvenes que desconocen el contexto histórico, social, ¿no?, humano, lo que una obra quiere compartir con el público, en este caso, o con los lectores. Así que con el teatro yo lo que veo es un poder indiscutible para enseñar un idioma. Y lo hago desde que terminé mi doctorado. He dado varias clases y en francés y en español, y siempre veo la diferencia, el impacto que tiene el teatro para aprender un idioma. ¿Por qué? Les voy a leer un poco de mis notas, porque no lo voy a recordar todo, pero en pocas palabras es porque vengo de un contexto totalmente diferente, de un país donde domina el inglés. No sé si están bien, digo, informados de la situación en los Estados Unidos con respecto a los idiomas, al aprendizaje de los idiomas. Como les dije, es un reto dentro del aula y afuera para enganchar, para motivar, para reclutar, si quieren, ¿no?, alumnos que aprendan, que hablen un idioma que no sea el suyo, porque el inglés es dominante. Así que cuando vienen en una clase, ¿no?, de español, de francés o lo que sea, se aburren muchísimo y no, ya más allá de lo literario, ¿no?, el análisis literario, quieren hacer más algo divertido. Y hablo de los estudiantes de bachelor, es decir, de los de entre 18 y 22 años, no de graduado, no del nivel graduado, que siguen con la maestría, así que ya están bien orientados y saben por qué están allí. Hablo de los antes, y este es el reto cotidiano que tenemos los profesores de lenguas en los Estados Unidos. Primero reclutar, digo, ¿no?, que tengamos un cierto número, que sea 5, que sea 10, pero que sean bien presentes en la clase, que entiendan lo que tratamos de decirles, y segundo, que se queden siguiendo con el aprendizaje más profundo y analizar textos literarios, ¿no?, que sea lo que sea. Entonces, por eso voy a lo que les dije al inicio, que voy al teatro por este formato que tiene comunicativo más poderoso para enseñar un lenguaje. Entonces, aprender en pocas palabras un idioma, en nuestro caso el español, puede ser para muchos estudiantes, en mi caso los míos, una experiencia abrumadora, para mí también abrumadora. ¿Por qué? Porque tienen un miedo a exponerse públicamente mientras se utiliza una lengua que no es su propia. Y en este caso, estos estudiantes, especialmente en un entorno en aula tradicional, como en nuestro caso aquí, son vulnerables debido a su baja autoestima que tienen. Nunca han salido de su país, nunca han, ¿no?, interactuado con personas, ¿no?, que no hablan inglés. Miedo a obtener malas calificaciones 100%, o simplemente a la falta de motivación. Solamente necesitan crédito para graduarse. Entonces, yo cuando doy mis clases siempre sigo las pautas bien establecidas por lo que se llama American Council of the Teaching of Foreign Languages. Aquí en Europa tienen, ya que se me escapa exactamente, es the framework de language learning, que tienen los niveles A1, A2, B1, B2, ¿verdad? Hay una abreviación, algo. Entonces, en los Estados Unidos, que es parecido, seguimos 5 pasos, al menos 5 niveles. No, tenemos los niveles, pero ay, que me escapa la palabra. Bueno, hay 5 Cs, es como se llama, 5 C, A, B, C, ¿ok? Que tenemos que seguir, es decir, conexiones, C, ¿ok? Primero es conexiones, ¿cómo aprendes un idioma? Por conexiones. Segundo, por comparaciones. Tercero, por comunidad.
Cuarto, por comunicación, sea escrita o oral. Y quinto, culturas. Right? Así que en este caso yo veo que el teatro puede desempeñar un papel fundamental en este contexto, porque gracias al formato vibrante, como les dije, ¿no? Y su versatilidad temática. Entonces, ¿por qué? Porque los estudiantes pueden conectarse con la comunidad, porque una obra puede representarse y los estudiantes pueden verla en vivo o grabada. Lo que hice con la casa de Bernarda Alba, ¿no? Que tiene que ver mucho con tu obra, claro, como antecedente. Segundo, es la comunicación. Los alumnos pueden interactuar entre sí simplemente leyendo los diálogos. Entonces, aquí estamos en la comunicación, ¿no? Finalmente, una obra de teatro da vida a numerosos aspectos de la cultura, otro sé, ¿no? Ya que suele representar cuestiones actuales, normas sociales y actitudes de la sociedad. Vamos en el contexto per se. Hablando de Federico en carne viva, entonces es una obra que satisface plenamente estas las 5 C, debido a su riqueza lingüística, histórica, social, artística y humana, ser humano, ¿no? De Federico. Entonces, Federico, a quien los estudiantes de L suelen conocer solamente como poeta y dramaturgo de una cierta biografía, que siempre está en las redes sociales, no importa en un texto, ¿no? En un libro, y dramaturgo, al estudiar su obra, en este caso se convierte en un personaje real, tangible, humano. Los estudiantes entonces tienen ahora la oportunidad de conocerlo como una persona común, alguien que podría ser uno de ellos. Y en esto me quedo muchísimo porque se identifican. ¿Por qué? Porque Federico en carne viva se parece como un joven dividido entre el deseo y la necesidad, que se esconde en una sociedad que no lo acepta por ser diferente, en un hombre sensible, en definitiva, que solo quiere vivir su vida. Esta representación lo humaniza, ¿no? Y me pregunto, y les pregunto a ustedes y también a mis estudiantes, ¿cuántas veces no nos identificamos todos de alguna manera con ese deseo de ser nosotros mismos en un mundo que a veces nos margina? Así es. Y les pregunto muchísimo a estos jóvenes que todavía tratan de encontrar su propia identidad. ¿Quiénes son? No sé, aquí en España me imagino que son iguales, ¿no? Los jóvenes en esta edad, después de una adolescencia bien difícil, ya viene la realidad y boom, ¿no? Varios retos que sean académicos, personales, orientación sexual, profesionales, la familia atrás, ¿no? La profesora en mi caso, la sociedad entera, así que el valor que tiene la obra en este caso va más allá de la literatura para mí. Entonces, como yo introduje Federico en carne viva, que, como bien dijiste, Pepe, antes, no es un texto muy fácil, ¿no? Para los que no son nativos. Yo no soy nativa de español, así que me costó muchísimo trabajo, ¿no? Por la lengua, tender varias veces, y se lo digo que en mi caso tengo varios estudiantes que son hablantes nativos de varios países de Latinoamérica, que se quedaron abrumados, ¿no? Que vamos a... ¿Cómo empezamos? Por ejemplo, recuerdo el inicio del curso, que empezamos con las obras del Siglo de Oro, que, bueno, era un lenguaje bien difícil, y ahora terminamos con tu obra y me dijeron otra vez más. Pero no nos dijiste, señora, ¿no? que va a ser más fácil. Bueno, después de pasar por varias obras un poco menos difíciles, boom, vienes tú y nos vas otra vez, nos retas. Pero entonces, como yo introduje Federico en carne viva en clase, fue como una especie de secuela, de continuación de la casa de Bernarda Alba, y otro valor para mí, ¿no? Bien pedagógico. ¿Y por qué? Porque qué mejor manera, pensé, ¿no? De ampliar la visión sobre Bernarda, que haciendo que forme parte de la vida de Federico, mientras otros personajes de esa misma obra
aparecen también en escena. Entonces, esta conexión intertextual para mí fue una lectura intertextual, ofrecía múltiples posibilidades pedagógicas, ¿no? De una parte tenemos la obra tradicional de Federico, y como les dije, ¿no? Como autor, como dramaturgo, y de otra parte la obra de Pepe, aquí como un ser humano. Entonces me pregunté, ¿qué podría entonces aportar esta secuela a mis estudiantes? Porque como maestra, como profesora, tienes, ¿no? que ser práctica, ¿no? Y ahí fue donde las 5 C de las que les hablé resultaron útiles. Otra vez, cultura, conexiones, comparaciones, comunicación y comunidad. Y pensé, ¿qué podrían entonces, o qué podían hacer los alumnos con las dos obras? ¿Podría la casa de Bernarda Alba entenderse mejor a través de Federico en carne viva o viceversa? ¿Qué actividades debía diseñar para satisfacer estas las 5 C y al mismo tiempo enseñar ambas obras, ¿no? Y las respuestas entonces me llevaron a plantearme un objetivo principal. Quería que mis estudiantes hablaran mejor español. Claro, este es el punto, ¿right? Y esto implicaba estudiar la lengua, otra vez la lengua, de una forma lúdica pero eficaz, que comprendieran la cultura española. Segundo, ¿no? Contextualizando lo que leían dentro del tiempo en que se desarrollan las obras, establecer conexiones otra vez y comparaciones entre ambas. Y finalmente acercar la comunidad al aula. ¿Y quién era la comunidad? Mi querido Pepe, ¿right? ¿Cómo hacerlo? He invitado a Pepe. Y bueno, no tenemos aquí algo visual para compartir unas fotos que tuve. ¿Cuántas veces te invité? 2 veces, al menos 3. Y sacamos unas fotos, ya que las tengo. Sí, 2, 3 veces. 3 veces, sí. Y ya se quedaron, wow, what? ¿Qué tienes? You know, ¿no? ¿Conoces a este dramaturgo? Porque siempre la literatura es algo que se queda, ¿no? Al margen de la historia, ¿no? Que no sigue vigente, viva. Hombre, por regla general, los dramaturgos que se estudian casi todos están muertos. Ya, así es. Toco madera. Dramaturgo vivo y vivo, ¿eh? Toco madera. Pero sí, wow, entonces... Y me dijeron, wow, what? ¿Que tienes tantas conexiones, que conoces a dramaturgos? ¡Qué bien! ¡Ay, que eres excepcional, qué buena profesora! Pero no, este fue verdaderamente una aportación, digo, bien, la práctica, lo que quiero decir. Entonces, lo que quiero compartir enseguida, porque no tenemos tanto tiempo, lo que diseñé y después es su turno, ¿no? Hacer unas preguntas. Bueno, siempre, como les dije, hay que mejorar su español. Yo también trato de hacerlo cada día, estoy aprendiendo. Producción oral, hablar, ¿ok? La comunicación de la que les hablé, o por escrita o por hablar. ¿Qué les pide? Que leyeran, ¿no? Lectura en voz alta de escenas, ¿right? Porque esto mejora la pronunciación, la entonación, ¿right? Y la confianza. También al dramatizar los textos, los estudiantes superaron el miedo escénico y mejoraron su fluidez. Sí que pasó, ya que había unos talentos, ¿no? Que podrían haber dramatizado tu obra también, de mis estudiantes, porque ya salieron bien. Últimamente imparto talleres de escritura dramática. Así es. Otro que tenían que hacer, ahora que nos están grabando, ¿no? Es que representación de una escena que tenían que haber memorizado, un poco cambiar según como lo sentían, o en vivo, es decir, frente de la clase que lo hicieron, o grabada. Y había unos que la grabaron usando en escenario según lo que era, ¿no? Pero sí, lo que recuerdo es que unos improvisaron el diálogo, lo que resultó como, digamos, un avance, un mejoramiento en su español, porque no solamente se quedaron, ¿no? en lo que tú habías escrito, sino que agregaron un poco más para sentirse cómodos, que es al fin de todo, ¿no? el aspecto práctico de enseñar una lengua y hacerla suya. Análisis literario oral, que esto es muy, digamos, muy tradicional, pero por escrito tenían también que presentarlo de la misma manera, y unos temas que tocaron era la identidad dividida con la que se identificaron ellos, la orientación sexual, el conflicto interior, la opresión social, claro,
y las tensiones familiares, ¿no? Entrevista al autor, ya que te hicieron unas preguntas, pero tú también presentaste bien todo lo que tenías que presentar para que ellos entendieran mejor. Bueno, la producción oral era una parte, como les dije, producción escrita, otra vez análisis literario, investigación de un tema presente en la obra. Ahí vamos también en la interpretación personal, es lo que decimos, pensamiento también crítico, ¿verdad? Que no nos quedamos solamente con los hechos, lo que dice Pepe o lo que dicen los biógrafos o lo que dice Federico, sino que vamos más allá de la, digamos, no de lo que se ve. Entonces abordaron temas como las normas sociales en España, ¿no? ¡Wow! ¡Qué mucho!, ¿no? Para estudiar las relaciones personales, qué estaba pasando dentro de la, ¿no?, de Federico en este caso, y los conflictos políticos, qué apertura, ¿no?, para tener mejor España en aquellos tiempos turbulentos a través de la obra tuya y de Federico. Preguntas comprensivas o reflexivas, esto fue, y por escrito también, porque les había escrito unas preguntas en la plataforma que teníamos y la tenían que contestar, ¿no?, por escrito, o también en clase mientras teníamos discusiones. Entonces, por ejemplo, una pregunta aquí que apunté fue: ¿cómo se siente Lorca en Federico en carne viva y cómo te identificas tú con él? ¿Qué nuevo has aprendido de Lorca leyendo la obra? ¿Qué has leído? ¿Qué entendiste? ¿Right? Me dijeron ya que este no es el autor que vimos, ¿no?, este seco dramaturgo, ¿no?, en la poesía, lo que vimos ¿no?, en la biografía, otra vez voy a, ¿no?, pero lo vemos, ¿eh?, que es desnudo, que nos está hablando, wow, que es así, que verdaderamente sufría. ¿Por qué ha sufrido tanto? Porque también ha pasado por varias broncas, ¿no?, varios fallos. ¿Y qué va? ¿Cómo ustedes van a fracasar en su vida como yo fracasé como profesora de lenguas, ¿no?, porque no lo hablo tampoco con fluidez, ningún idioma? Así que ustedes, voy a la parte práctica de nuevo, ustedes se pueden mejorar como él se mejoró, que no se rindió, no lo dejó, así que continuó, y así lo tenemos hoy enfrente en nuestra obra, ¿no?, viéndolo como él se sentía al inicio de su carrera o todavía sigue, a pesar del éxito que ha tenido. Así que vamos, por ejemplo, ahora en la parte otra vez práctica, pero más humana y dentro de nuestra sociedad contemporánea. Otra vez, tengo como yo profesora, mi deber es no solamente quedarme seca, ¿no?, conjugar verbos, right?, escribir algo que sea seco, sino que conectar, comunicar, explicar, right?, con esta juventud que tampoco, ¿no?, que todavía se queda un poco desorientada. Y la escritura creativa, ¿no?, que se han hecho. Yo no escribo, no tengo este talento, pero les di entonces dos opciones: o que hiciera un trabajo bien, digamos, académico, o como les dije, ¿no?, abordar un tema y ampliarlo y explicarlo, y dentro de lo que tú tocaste de Lorca per se, o de su obra, o de lo que estaba pasando en España. O la segunda opción era escribir una continuación de la obra, ¿no?, o inventar nuevas escenas. ¿Cómo podría cambiar una escena por escrito, ¿no? ¿Qué dirías tú? ¿Qué escribirías tú como dramaturgo? ¿Cómo terminarías la obra? Así que les da. Y créanme que ha pasado, que he leído unos talentos que salen, que los ves callados durante la clase, porque o tienen miedo, o porque no saben qué decir o cómo decirlo, pero ya han salido bien, ¿no? Muy bien. Y la tercera parte, que bueno, con el aprendizaje de la lengua, es la gramática y el vocabulario, ¿sí? Si no todos tienen el mismo nivel, les cuento que como aquí en España hay varios niveles, claro. Para hacer un trabajo así en una clase tienes que
tener tomado antes unas clases de primer, segundo año donde aprendes la gramática, pero aunque así en el tercer año, 300 como lo llamamos, 300, cuarto año 400, los cursos como se llaman, en este caso son 400, no puedes ofrecer una clase, ¿no? Aquí de este tamaño, de este nivel, en el 300 porque todavía están desarrollando la lengua. Pero aunque así en el cuarto año o cuarto nivel todavía tienen, ¿no? unas lagunas, digo yo, en la gramática y en el vocabulario. Así que les digo, ¿qué pueden hacer? Entonces, el subjuntivo, por ejemplo. ¡Wow! Subjuntivo de pasado, todavía existe esto. Discurso indirecto, ok. Tenemos el diálogo, pero tú lo puedes ahora cambiarlo y ponerlo como narración. Los tiempos del pasado, que todavía sigo viva, ¿no? No me han matado, ¿no? Las construcciones hipotéticas, que hay 3, que si vamos adentro, ustedes no sé cómo estudian su idioma nativo, ¿no? Yo como griega, bueno, en tantos años, ¿no? Tenía con antiguo griego, recuerdo que teníamos que estudiar poco, bueno, con muchos detalles, pero voy a lo que yo veo en mis clases, que en los Estados Unidos no se enseña el inglés, no lo estudian en inglés. Es así como van a la primaria, ya hablan. Y si tienen que escribir, escriben. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Por qué la gramática? ¿Por qué haces así la pregunta? ¿Por qué hay cuántos tiempos de pasado hay? Entonces, vienen en la L y los presentamos, por ejemplo, imperfecto, ¿no? Pretérito. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Cómo se traduce al inglés? Pero yo lo uso en inglés, pero no sé por qué lo uso. Bueno, ahora tienes que entender por qué lo usas en inglés antes de usarlo en español o en otro idioma, ¿right? Por ejemplo, este subjuntivo que no existe en inglés. Un reto insoportable, ¿no? Subjuntivo de pasado. ¡Wow! Las cláusulas hipotéticas. Pero no hablamos así, pero que si hablas así también en inglés. Así que nos cuesta a los profesores muchísimo trabajo en los otros niveles, ¿no? 300, 200. Antes, ¿no? de llegar a la lectura de teatro, de poesía o lo que sea, las películas también, como hablan, ¿no? Tanta rapidez. Y voy al básico otra vez. ¿Por qué? Porque tengo que ayudarles de una manera o la otra. Y créanme, ¿no? que los nativos, que como les dije, hay nativos estudiantes de varios países. De España también una vez había unos estudiantes que ellos también tienen un poco de dificultad. ¿Ya? Y con el vocabulario, que a mí me costó muchísimo trabajo, les digo, ok, bueno, han aprendido unas palabras, porque las aprendí yo, ok. ¿Qué tienen que hacer? Definir estas palabras en español con palabras fáciles, ¿no? Por ejemplo, teléfono, ¿qué es un teléfono? No, portátil, lo que sea. Bodrio. ¿Ok? Y usarlas en contexto. Así que vamos a lo básico, pero otra vez, ¿no? Es que sí, lo aprecian muchísimo y aquí, bueno, tengo unos ejemplos de cómo se aplica la gramática en contexto, como les dije, ¿no? Presente imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, etcétera, etcétera. Cláusulas hipotéticas, por ejemplo. Basándose en los personajes. Tienen que escribir oraciones como: si Bernarda hubiera escuchado a sus hijas, tal vez no habrían vivido con tanto miedo, por ejemplo. Muy complicado. Si Federico viviera hoy, sería un gran defensor de los derechos humanos. ¿Sí o no? Así que si la sociedad fuera más tolerante, Federico no habría tenido que esconderse. Y sí, en lo práctico, digo yo, el uso de la lengua, de español, y también en lo más intelectual, ¿no? Y subjuntivo, claro, con las recomendaciones, ¿no? Redactaron recomendaciones para mejorar la vida de los personajes usando expresiones personales, por ejemplo. Es importante que, es necesario que, o era necesario que, así que se usa, ¿no? El subjuntivo de pasado. Entonces, para concluir, el teatro, entonces, en particular la obra, ¿no? como Federico en carne viva, ofrece una oportunidad
inmejorable para enseñar español como lengua extranjera. A través del teatro no solo se mejora la competencia lingüística, sino que también se promueve la empatía, el pensamiento crítico, la creatividad y la comprensión cultural. En el aula, la obra de Moreno Arenas sirvió como puente para profundizar en la obra de Lorca, pero también como espejo para que los estudiantes se vieran reflejados en los conflictos internos de Federico, como ser humano. El uso integrado del texto teatral con actividades orales, escritas y gramaticales permitió trabajar todos los aspectos fundamentales del aprendizaje de lenguas según los estándares, buscaba la palabra estándares, los 5 C, ¿no?, de ACFO, y a la vez los estudiantes descubrieron que aprender español no se trata solo de memorizar reglas gramaticales, sino de vivir una experiencia humana, artística y significativa, ¿no?, y conectarse con los personajes que en este caso eran vivos, ¿no?, que eran como uno de nosotros. Bueno, aquí termino con, no sé, con preguntas que tenéis o que tienen. Bueno, muchas gracias por escuchar. ¿Sí? Gracias.